A todos nos ha pasado que hemos tomado una pluma para escribir, no una pluma de ave. A todos nos ha pasado que hemos tomado una pluma y no nos dimos cuenta que ésta estaba derramada. Si no es hasta que vemos nuestras manos manchadas o nuestra ropa manchada. Quizá no solo nuestro cuerpo, sino nos dimos cuenta hasta que manchamos a la otra persona al saludarlo, a darle una palmada o demás. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que estamos manchados? ¿Simplemente seguimos nuestro caminar? ¿Simplemente seguimos manchando a las personas? Aun cuando las personas dicen, no te acerques, estás sucio. Ciertamente eso no es lo que hacemos cuando descubrimos que estamos manchados. Y cuando vemos que alguien está manchado, ciertamente preferimos evitar la cercanía con tal de mantenernos limpios. Esta pequeña y universal ilustración, digo universal porque a todos nos ha pasado algo así, es una forma de ilustrar lo que tenemos en Levítico 4. Este capítulo trata con aquellas experiencias de la vida cristiana en las cuales tropezamos, aquellos pecados que son llamados pecados de hierro, o sea, por error, sin intención. Así como el evento de la tinta, cuando nos manchamos sin haberlo planeado. Y mi deseo es poder aplicar este texto a la iglesia, hermanos, porque creo que tiene bastante que enseñarnos a nosotros en el siglo XXI. Pero para poder aplicarlo correctamente, es necesario explicar un poco de este sacrificio, ya que tiene ciertas peculiaridades, tiene ciertas cosas el sacrificio que lo hacen distinto a los que hemos visto hasta el momento. Así que es importante dar un poco de luz sobre cuáles eran sus peculiaridades. Bueno, todo empezaba cuando se descubría pecado de hierro. Todo comenzaba cuando la gente, ya sea el sacerdote, ya sea un líder de la congregación o algún judío laico, vamos a decirlo así, que no era sacerdote tal cual, era laico en sus oficios, descubrían alguno de estos que habían pecado en alguna forma. Descubrieron, se mancharon de tinta, pero no fue sino hasta cierto momento que se dieron cuenta, que percibieron que estaban contaminados. Entonces, cuando descubrían que habían pecado, se acercaban al tabernáculo para ofrecer un sacrificio. Y ya vimos la gama de sacrificios, la gama de animales que se podían usar aquí. Y entonces una vez se acercaba el que iba a ofrecer este sacrificio, debía anunciar cuál era la razón de su ofrenda, de su sacrificio. En este contexto, debemos decir que las ofrendas, el sacrificio que estamos viendo en Levítico 4, también se aplica cuando hay cierto derramamiento de flujos, también se aplica cuando hay nacimiento de bebés,
también se aplica en la consagración del tabernáculo. Los elementos debían hacerse un sacrificio, el mismo que estamos viendo en Levítico 4. Pero la razón particular de nuestro texto no es toda esa gama. En nuestro texto es el pecado sin intención, el pecado de hierro. Una vez que el que ofrecía explicaba la razón, debía sacrificar el animal nuevamente. Es el que ofrenda el que sacrifica, no el sacerdote. La sangre, noten esto, en los otros la sangre se debía juntar. En no, en la sangre se va a derramar al pie del altar. Solo una poca era tomada y esparcida en ciertos lugares. Y aquí es donde empezamos a ver algunas diferencias. Si el pecado era del sacerdote o de algún líder, noten esto, se debía esparcir la sangre en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y poner un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso. Si no era un líder o un sacerdote, la sangre se debía simplemente derramar en el altar general, en el altar que está en el atrio, fuera del lugar santo. Después de hacer el derramamiento de sangre, se debía poner el animal, cierta parte del animal, en el altar para que se quemara. Noten esto. Si era sacerdote o líder, no podía tomar nada del sacrificio. Si era sacerdote o líder, no podía tomar nada del sacrificio. Ponía una parte para ser quemado y la otra la sacaba afuera al lugar de las cenizas para que se terminara de consumir. Pero si no era un líder y era un laico, entonces el sacerdote sí podía tomar parte de ese sacrificio para su consumo. ¿Por qué estas diferencias? Hermanos, lo que vamos a ver en Levítico 4 es el pecado. Esto tiene que ver con pecado. Y lo que nos está dejando ver aquí es que el pecado del sacerdote tenía un impacto mayor o una consecuencia mayor en la congregación. Yo creo que se ponía en el velo tan cerca para decir, aquí hay derramamiento de sangre porque la comunión se está quebrando y hay sangre para restablecer la comunión. Pero cuando el sacerdote era el que pecó, debía ser muy cerca como símbolo de cómo afectaba el pecado de un hombre, la nación. Esto es un paréntesis, pero eso nos dice que debemos orar por los padres de familia. Familias, oren por los padres de familia. Jóvenes, oren por su padre. Esposas, oren por sus esposos. Ellos tienen cierta responsabilidad mayor, la cual rendirán a Dios y debemos sostener en oración. Oren por sus pastores, oren por los pastores que sirven, para que puedan mantenerse firmes y santos. Yo creo que es una de las simbolismos de esto. De hecho, ¿por qué no podía tomar el sacerdote alimento de su propio sacrificio? Porque fue por el pecado, porque fue por su pecado. Se debía consumir todo. Él pecó. Este era más o menos el evento que tenemos en este sacrificio de Levítico 4. Ahora nos queda indagar sobre cuál es el propósito y el simbolismo de este sacrificio, para después poderlo aplicar a la iglesia. En cuanto al propósito, podemos irnos con el engaño del título que leemos en la mayoría de nuestras Biblias. ¿Cuál es el título que leemos en la mayoría de nuestras Biblias? Recuerden, esto no es inspirado. El título no es inspirado. Y dice, ofrendas por el pecado. Entonces, cuando estamos leyendo Levítico 4, decimos de qué trata y cuál es el propósito de este sacrificio: ofrendas por el pecado. Sin embargo, creo que ese título es un tanto engañoso. En primer lugar, la mayoría de las ofrendas donde hay sacrificios es por el pecado.
Hay derramamiento de sangre por el pecado. La sangre recordaba al pueblo, pecado, pecado, pecado. Así que no es muy preciso decir que la ofrenda que tenemos aquí es de pecado, porque en general todas eran por el pecado. Además, no debemos olvidarnos que el sacrificio básico para el perdón de los pecados del pueblo de Israel era la ofrenda encendida de Levítico 1. No olvidemos eso. Ahí se dice que había expiación por el pecado, ahí se ponía la mano, ahí el pueblo recibía el perdón de sus pecados. Esa era la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo de Israel. El Levítico 4 no es principalmente para la expiación de los pecados y el perdón de los pecados. Tiene un propósito más. Así que no nos vayamos con ese engaño. ¿Cuál es más bien el propósito de la ofrenda del sacrificio de Levítico 4? Purificación. Purificación. Así que un mejor título sería purificación por el pecado. Purificación por el pecado. A la luz de todas las veces que este sacrificio se lleva a cabo en el libro de Levítico, por ejemplo, las ofrendas, el sacrificio cuando alguien se contaminaba de flujo, en el parto y en la consagración de los utensilios del tabernáculo. A la luz de eso debemos decir que el propósito de Levítico 4 es sacrificio para purificación. Sacrificio para purificación. ¿Por qué es necesaria la purificación? Bueno, porque Levítico, hermanos, recordemos que trata acerca de cómo es que un pueblo que tiene pecado puede vivir ante un Dios santo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué un pueblo pecador puede vivir ante un Dios santo? Hermanos, recuerden, la respuesta básica, clave, fundamental es Levítico 1. Porque Dios ha provisto un animal perfecto en el contexto del tabernáculo para la expiación de pecados. De hecho, noten que no hay la misma rigidez para el sacrificio de Levítico 4 que Levítico 5. En Levítico 4 pueden ofrecerse hembras, animales hembras, y mucha variedad. En Levítico 1 no, solo 3 tipos de animales y deben ser perfectos y deben ser machos y deben ser lo mejor. ¿Por qué puede un pueblo pecador vivir ante un Dios santo? Porque Dios ha provisto un cordero. Esa es la razón. Pero una vez el pueblo empieza a vivir con Dios, uno se puede percatar que el pueblo no ha sido perfeccionado. El pueblo sigue fallando. El pueblo sigue pecando. El pueblo está contaminado. ¿Ok? Existe este sacrificio de purificación para que el pueblo pueda seguir viviendo delante de Dios. Y esta purificación es por pecados de hierro. Pecados que no fueron intencionales. Hermanos, ¿es el pecado menos grave porque no fue con intención? A la luz de este texto, a la luz de un Dios santo, horizontalmente podríamos decir, pues sí es diferente que el niño haga esto con intención a sin intención. Es verdad. Pero ellos no estaban viviendo simplemente entre hombres y queriendo formar una bonita sociedad. Ellos estaban viviendo ante un Dios santo. Y ante un Dios santo, el pecado de hierro tenía suficiente gravedad como para necesitar un sacrificio para purificar a la persona. Los levitas aprendieron muy bien, por medio de estas instrucciones, que aún los pecados de hierro necesitan purificación, necesitan la muerte de un animal. ¿Y por qué? Porque para habitar con un Dios santo no puede haber contaminación. Debe haber una continua purificación. Entonces, este sacrificio simbolizaba para el pueblo, ya vimos su propósito. ¿Cuál es su propósito? Purificación. ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué es lo que este sacrificio enseñaba al pueblo? Que Dios es santo,
que es muy santo como aún para ver las blancas nubes. Es muy santo como para no permitir que aún el pecado sea tomado a la ligera. Hermanos, debe haber muerte aún con el pecado de hierro. Ahora, no tengo tiempo para definir exhaustivamente qué es pecado de hierro, pero hay al menos dos opciones. El pecado de hierro puede ser cuando alguien de la congregación cometió pecado y la demás congregación no lo sabe, solo la persona que lo cometió. Otra opción es que son esos pecados que se hicieron sin exacta intención. Hermanos, ¿cuántas veces no podemos pecar de esta manera? ¿Cuántas veces no puede ser sin una mala intención que hicimos este daño a una persona y no nos dimos cuenta? Estos son los pecados que uno puede cometer, que uno no dominó su lengua, que uno no dominó sus instintos y pecó contra su prójimo. ¿Cuántas veces no podemos pecar de esa forma? Debía haber sacrificio por esos pecados. Dos, no solo Dios es muy santo, hermanos, el pecado es muy aborrecible. No solo Dios es muy santo, el pecado es muy aborrecible. Qué profundo significado para el pueblo de Dios el entender la necesidad de sacrificio por los pecados de hierro. En ocasiones, cuando ofendemos a alguien, y esto fue de hierro, fue sin querer, pensamos que lo resuelve. Es que fue sin querer. Pensamos que eso lo arregla todo, pero no para con un Dios santo. Está bien, fue sin querer, no quería hacerlo. Eso no es suficiente, decía Dios. Él decía, debe haber muerte, pecaron. Señor, pero ni siquiera lo planeé, me dejé llevar en el momento. Es que caí de esa forma. Es pecado, debe haber muerte. Señor, pero simplemente pasé y vi eso. Debe haber muerte. Es pecado de hierro. Debe haber muerte, es pecado, soy un Dios santo y el pecado me separa de ti. Por eso purifícate a través de este sacrificio para que la comunión pueda ser restaurada. Ese es el propósito de este sacrificio, la restauración de la comunión con Dios a través del sacrificio. Oh, cuánto tenemos que aprender de esta verdadera religión, hermanos. ¿Cuánto tenemos que aprender a ver el pecado con la gravedad que posee? ¿Cuán ligeros podemos llegar a ser? Caemos y simplemente una oración, la más corta posible, perdón, Señor, es suficiente para apaciguar nuestras conciencias por el pecado que cometimos. El esposo peca contra su esposa, la esposa peca contra su esposo, los jóvenes pecan contra sus padres, hermanos pecan contra hermanos, miembros de la iglesia pecan contra miembros de la iglesia y simplemente no pasó nada. Simplemente no es tan grave, simplemente no es para tanto. No, ante un Dios santo, vivir en una continua de no es para tanto, no es poca cosa para un Dios santo. Fue simplemente un poquito de miradita, fueron simplemente 5 minutos, fueron simplemente estos gritos, fueron simplemente esta forma mal de hablar. Oh, pero para un Dios santo, aún esos pecados son abominables. Hermanos, viendo este texto, tengo que examinar mi propio corazón y preguntarme, ¿cuán serio veo el pecado? ¿Cuán abominable veo el pecado? Tengo que decir que no lo veo como Dios quiere que lo vea. Tengo que decir que muchas veces soy ligero en la forma de verlo. Tengo que decir que muchas veces soy más estricto con el de afuera que para mi propio corazón. Tengo que decir que muchas veces no me asusto de cosas que me debería asustar. Hermano, ¿cómo estás en cuanto a la forma de ver el pecado en tu vida? ¿No nos enseña esto la gravedad? Queremos crecer en santidad. Amén.
Pero como dijo G.C. Ryle, para crecer alto hay que cavar profundo. Y a menos que tengamos una firme conciencia de la gravedad y lo abominable que es el pecado, nunca podremos crecer alto. Hermanos, te vuelvo a preguntar, esta semana, ¿cómo estás para con el pecado? ¿Cómo estás? Tú sabes cuáles son esos pecados en tu corazón. Tú sabes qué cosas permites. Tú sabes a qué le estás dando un poco de lugar y otro poquito de lugar. Hermanos, no hay pecados pequeños delante de Dios. No hay pecados aceptables ante su presencia. No hay pecados respetables ante la presencia de un Dios santo, hermano. No te estoy diciendo que tienes que ser perfecto, porque no podemos. El Señor nos manda a ser perfecto. Entendemos, es un mandamiento. Sé que no podemos. No te estoy diciendo que somos malos porque no somos perfectos. Hermanos, estoy diciendo, nunca creceremos en santidad si no aprendemos a ver el pecado abominable. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Quieres ver lo abominable? Aún por esos pecados de hierro, el Hijo de Dios vino a morir. Así que me gustaría terminar con ¿qué de Levítico 4 a la luz de Cristo? Hermanos, podríamos pasar y hacer el sermón completo de la gravedad del pecado. O como dijo un puritano, la pecaminosidad del pecado. El pecado es como un carbón. No te puedes acercar sin que en un grado te manche un poco. Se necesita purificación. Pero a la luz de Cristo, ¿qué podemos decir? Tres cosas. Uno, oh perfecta vida que Él llevó. ¿Sabes? Él fue un sacrificio perfecto, porque ni siquiera pecados de hierro cometió. Ninguno desde su juventud, ninguno desde su niñez. No hubo un pecado en Él, no hubo un mal pensamiento. Hombre perfecto fue nuestro Señor. Permaneció santo hasta el final. Es por eso que puede ser el que muere por nosotros. Por eso puede ser. Porque Él murió sin defectos. Él murió sin mancha. Eso es a lo que nos apuntan los corderos sin defectos. Que Cristo, nuestro sumo sacerdote, debía ser sin defecto. Aquí tienes a los representantes del pueblo ante Dios, los sumos sacerdotes, ofreciendo sacrificios por su pecado. ¿Podías ver al pueblo cuando iba el sacerdote caminando hacia el tabernáculo? No es perfecto. Los sacerdotes no eran perfectos. Y ahí iba el sacerdote. ¿Y qué podía pensar el pueblo? Simplemente podía pensar, es un pecador como nosotros. Gloria al Señor porque está sirviendo. Gloria al Señor porque está ahí. Oh, pero gran maldición. El pecado no lo ha eximido. El pecado lo ha alcanzado. Esto nos hace entender. Cristo es el único perfecto. Cristo es el único santo. Y es por eso que Él puede ser nuestro Salvador. Segunda verdad. Oh, inmensidad de pecados que Él cargó en ese madero. Amigo, si tú vienes por primera vez, el día de hoy vas a presenciar bautismos. Y en el bautismo, la persona que se va a bautizar será sumergida y será levantada. Porque ese símbolo, esa acción, es una forma de representar la fe del que se bautiza.
El que se bautiza tiene la esperanza de tener el perdón de sus pecados y de ir al cielo el día que muera. Pero la razón por la cual tiene esa esperanza es por lo que el bautismo significa. ¿Qué significa? Que él no depende de sí mismo para el perdón de sus pecados, que él depende sola y únicamente de la obra perfecta de Cristo, que representa el bautismo, que Cristo murió y resucitó. ¿Por qué murió Cristo? Por esto, porque Él cargó sobre sí los pecados de su pueblo. Oh, inmensidad de pecados que Él cargó. Su alma se afligía. Su alma se afligía porque sobre Él serían contados todos los pecados de su pueblo. Infinitud de pecados. No solo pecados de acción, no solo pecados intencionales, aún pecados de hierro, aún pecados de omisión. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana en Levítico, los pecados de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh, bendito Salvador, glorioso Salvador. No hay un pecado que quedó fuera en esa cruz. Y por eso tenemos la confianza del perdón de nuestros pecados, porque Él los cargó todos. Pero en tercer lugar, me gustaría aplicar Levítico 4 a la luz de la persona de Cristo en tercer lugar. ¿Debe la cruz de Cristo producir ligereza en nuestra forma de ver el pecado? Sí, Héctor, estabas diciendo que el que pecaba aún de hierro debía ofrecer sacrificio, pero nosotros vivimos después de Cristo. Y después de Cristo lo que tenemos es gracia. No debería ser que una mayor claridad de lo que significó la cruz de Cristo y lo que implicó el perdón de nuestros pecados en ese madero, no deberían más bien producir una mayor convicción de la pecaminosidad del pecado. Ellos debían aprender que el pecado era muy malo. ¿Cómo? Viendo morir un animal por su pecado. Ok, nosotros tenemos la plena claridad que para el perdón de nuestros pecados no fue necesario solo un sacrificio del ganado. Fue necesario el Hijo de Dios, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios para nuestro perdón. ¿No debería eso incrementar nuestra forma en la que vemos la gravedad del pecado? ¿Cómo es que podemos ser a veces tan ligeros en nuestra forma de verlo, amados hermanos? Sí, Señor, pequé. Sí, Señor, vi esto. Sí, Señor, hice esto. Te pido perdón. Gracias por el perdón. ¿Dónde quedó ese dolor? ¿No dice Efesios 4, versículo 30, que el Espíritu Santo se contrista? ¿No nos dice la Escritura que el pecado nos mancha? ¿O quién aquí, una vez de haber pecado contra su esposa, imagínense el hombre que engaña a su mujer, llega con ella y simplemente le dice, esposa, perdóname, ya todo empieza así como la vida normal, tranquila? ¿Es así? Hermanos, el pecado sigue siendo abominable ante un Dios santo. Y gloria a Dios, tenemos el perdón de nuestros pecados por la sangre y muerte de Cristo. Oh, pero aprendamos a dolernos por el pecado. Aprendamos a dolernos, aprendamos a saborear su amargura cuando caemos. Aprendamos a saber que esta no es poca cosa. Aprendamos a entender que esta no es como cualquier mancha que se nos pone. Es tinta que nos lastima. Es tinta que nos impregna. Oh, hermanos, que crezcamos en nuestra forma de dolernos por el pecado. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor.
El perdón está comprado. Oh, pero que su pueblo se lamente por su pecado. Que su pueblo confiese su pecado. Hermanos, que esta breve meditación prepare nuestros corazones para lo que vamos a ver en un momento más, en el bautismo. No solo que Cristo murió y resucitó por nosotros, sino que ahora vivimos para Él.